Hola, soy Alex Letosa, psicólogo colegiado. Bienvenidos y bienvenidas a Tips de Psicología. Y hoy vamos a hablar de las peleas entre hermanas y entre hermanos, de los conflictos que se dan. A menudo nos encontramos con estas situaciones entre hermanos. Diría que es prácticamente imposible encontrar una casa con hijos y con hijas en las que no haya peleas, discusiones o conflictos, porque aunque a menudo a los padres nos desespere y a las madres también y nos quedemos deseando que eso no ocurra, es inevitable. Y como es inevitable, tenemos que ver lo que es una oportunidad para educar. Como decía, en primer lugar es muy importante ver los conflictos y las peleas entre hermanos como una oportunidad. Tenemos que estar deseando que llegue esa situación, aunque a menudo es lo contrario, porque cuando aparece ese conflicto es una oportunidad para educar y para acompañarles en el aprendizaje para resolver esa situación. También es cierto que es muy diferente en función de las edades que tengan nuestros hijos. No es lo mismo una discusión entre niños de 4 o 5 años que entre hermanos que ya tienen 14 o 15. Aunque la manera de actuar es muy parecida y es prácticamente la misma y la veremos a continuación, con unas orientaciones muy claras y muy directas, es cierto que la base es la misma, aunque el contenido será muy diferente. Lo veremos más adelante. Así, en resumen, si tenéis hijos y hijas, es normal que se peleen y es normal que discutan. ¿Cómo reaccionaremos y cómo los acompañaremos? Y que será la clave para vivirlo como algo positivo y algo normal o como algo problemático y que nos provoque mucho sufrimiento. Y vamos a ver ahora unos consejos directos de cómo podemos gestionarlo. Siempre tendréis que elegir. Tenemos tendencia a elegir de las dos posibilidades, que es o actuar como juez o actuar como mediador o mediadora. Si actuamos como juez, lo que vamos a hacer es intentar resolver. Vienen nuestros hijos con una pelea y con un conflicto y vamos a estar intentando analizar y resolver quién de los dos tiene razón. En ese caso nos posicionaremos como juez y lo que estamos proporcionando a la situación de conflicto quizá no es lo más adecuado. En cambio, si elegimos la función o el rol de mediador o de mediadora, veremos que les acompañaremos en la gestión. Pero en un primer momento siempre tendréis que elegir juez o jueza o mediador o mediadora. Pensar y reflexionar cuál es vuestro rol como padre o como madre cuando tenéis un conflicto entre hermanos. ¿Tendéis a actuar como jueces y a decir quién de los dos tiene la razón o quién de los dos tiene la culpa? ¿O como mediadores? Ahora veremos cómo se actúa en cualquiera de los dos. Pero antes veamos qué implica cada uno de ellos. Si elegís ser juez, que es lo más habitual, porque quieres resolver el conflicto lo antes posible, que quede zanjado y que quede solucionado, intentando que no se vuelva a repetir. Si actuamos como juez, lo que estamos haciendo en primer lugar es que nuestros hijos y nuestras hijas piensen que ellos no pueden resolver el conflicto. Están pensando que somos nosotros, los adultos, los que debemos resolverlo. En este caso, pues vemos que ellos se van a desentender de la resolución del conflicto y cada vez que tengan alguna pelea van a acudir a nosotros para que lo resolvamos. Con lo cual no estamos educando, sino que estamos simplemente resolviendo una situación y tapándola, pero no trabajando la base. En cambio, si nuestro rol es el de mediador o mediadora, lo que haremos es acompañarles en la resolución del conflicto, acompañarles para que vean que la responsabilidad es de ellos y que deben gestionarlo para que en el caso que se vuelva a repetir sean ellos y ellas los que apliquen las herramientas para resolver el conflicto. Así que de las dos opciones, de juez o jueza y de mediador o mediadora, debemos elegir el rol de mediación. Veremos cómo podemos actuar. Otro consejo para ver cómo podemos actuar, en primer lugar, es la prevención. Siempre es mucho mejor prevenir el conflicto que no actuar una vez ha explotado. Entendemos por eso que cuando explota un conflicto entre hermanos, con una pelea, una discusión importante, nuestro rol de mediación aquí es difícil. Más bien sería el rol de bombero o de bombera para intentar apagar el fuego y que se calmen los ánimos. Pero la mejor manera de resolver un conflicto es prevenirlo y es hablarlo antes de que ocurra
o hablarlo mucho después de que haya sucedido, cuando ya estén tranquilos y estén tranquilas y ya se pueda hablar. En el momento en que las emociones están muy subidas de tono y que la discusión ha sido muy elevada, no tiene mucho sentido intentar mediar o intentar resolverlo de manera tranquila y pausada, ya que las emociones están muy alteradas y no lo permiten. Por lo tanto, el primer consejo es esperar a que nos podamos encontrar en una situación calmada. A veces es horas después o un día después. Podemos dejar el conflicto latente para poderlo resolverlo más adelante. Pero vamos a entrar ahora en el quid de la cuestión. Vamos a ir con orientaciones claras y directas. ¿Qué ocurre? Ha explotado un conflicto entre nuestros hijos, entre los hermanos, y vamos a ver cómo lo podemos resolver. Primero, recordar, no somos jueces, somos mediadores. Por lo tanto, vamos a acompañar en el conflicto y vamos a seguir unos pasos muy claros. En primer lugar, mentalizaros de cuál es vuestro rol. ¿Qué modelo vais a ofrecer? No podéis ir chillando, no podemos ir gritando, no podemos ir con el tono elevado, sino que vamos a ir con un tono tranquilo para acompañarles. Porque lo que vamos a hacer es ofrecer un buen modelo, un modelo adecuado. Si no, ellos y ellas van a representar nuestro modelo. Tenemos que estar tranquilos, pero firmes, para poder sentarnos y poder hablar sobre lo que ha sucedido. Luego también tenemos que tener en cuenta que el tiempo es muy importante. Tenemos que darle un tiempo que es necesario. No podemos resolver esta situación cuando nos estamos yendo a comprar y estamos yéndonos por la puerta y paramos un momento para intentar resolverlo. Es mejor entonces dejarlo aparcado para cuando volvamos a casa poder sentarnos con tranquilidad y poder hablar sobre el conflicto. Así que recordar, rol de mediación, modelo de tranquilidad y darle el tiempo solemne como solemne es la situación. Darle la importancia necesaria. Bien, pues imaginaros que ha sucedido un conflicto y vamos a intentar resolverlo con nuestros hijos e hijas. Tendremos que seguir unos pasos muy claros. Ya estamos tranquilos nosotros también, sabemos que le vamos a dedicar tiempo, hemos decidido sentarnos en una mesa los tres para poder hablar del conflicto y seguiremos 4 pasos muy importantes, que incluso va bien que los podáis escribir en un papel y que podamos ir registrando todo lo que vamos hablando para llegar al final y ver si todos estamos de acuerdo. Y vamos a ver cuáles son estos 4 importantes pasos. Paso número 1. Vamos a hablar de qué ha pasado. Vamos a hablar de la información. Les preguntaremos qué ha pasado y qué información nos pueden dar. Pues, ¿qué ha sucedido? Pues que iba caminando y me ha puesto la trabanqueta y me he caído al suelo y se ha puesto a reír. Preguntamos luego a la otra persona, al otro hijo, a la otra hija, qué es lo que ha pasado. Simplemente recoger la información. El turno de palabra es muy importante, que podamos hablar de manera tranquila y pausada y, como decía, va muy bien en una hoja ir registrando lo que cada uno de ellos va diciendo. Así que recordar, en primer lugar simplemente recogemos la información. Esto ya puede ayudar a que cada uno se pueda escuchar, pueda ver la perspectiva y la visión de la otra persona y que podamos tener un primer paso hacia la empatía, entender cómo se ha podido sentir el otro. Así que, primer paso, recogemos información. Segundo paso, recogemos las emociones. Cada uno de nuestros hijos va a hablar cómo se ha sentido en esa situación. Pues he sentido vergüenza, me he sentido frustrado, he sentido rabia, he sentido pena, he sentido tristeza, he sentido alegría. Recogemos qué emociones se les han despertado durante todo el conflicto o durante toda la situación que han vivido de esa manera tan intensa. En tercer lugar, recogemos de qué manera han actuado cada uno y que digan 2 o 3 posibilidades de otra manera posible de actuación. Es decir, pues yo he actuado que le he hecho la trabanqueta porque quería hacerle una broma, pero podría no haberle hecho la trabanqueta, pero podría haberle preguntado si quiere jugar, pero podía haber hecho muchísimas cosas. Escuchemos qué opciones pueden dar y después que elijan cuál creen que es la mejor. De todas las opciones de las que podrían haber actuado, cuál es la que han elegido
y cuál es la que habría sido la mejor. Muy bien, siguiendo estos 4 pasos, recoger la información, qué emociones hemos sentido, cómo he actuado y de cuántas maneras lo podría haber hecho y qué manera hubiera sido la mejor de actuar, estamos analizando el conflicto y estamos actuando de una manera que mediamos. Son los hijos y las hijas los que están analizando la situación y nosotros no actuamos como juez, simplemente decir tú tienes razón y tú no. De esa manera también, actuando como juez o como jueza, pues alguno de los hijos puede sentir una sensación de injusticia y se despiertan emociones negativas. En cambio, cuando lo gestionamos de una manera mediadora, es más fácil pues, que se sientan partícipes y que analicen, trabajen la empatía, se puedan poner en el lugar del otro hermano, de la otra hermana, y que a partir de ahí puedan proponer sus propias soluciones y que más adelante también puedan aprender esta manera de resolver los conflictos. Pero vamos a ver durante la actuación cómo debemos actuar nosotros como adultos. Muy importante, situarnos siempre a la misma altura de nuestros hijos. Si nos vamos a sentar, nos sentamos de manera que la mirada siempre esté en el mismo lugar. No es recomendable que nuestros hijos se sienten y nosotros nos quedemos de pie, como si estuviéramos en un plano superior. Como vamos a ofrecer un rol de mediación, es importante que nos sentemos y que tengamos una mirada a la misma altura, a la que nos sintamos cercanos y podamos expresar nuestras emociones con tranquilidad. Vigilad vuestro tono de voz, vuestro volumen, vuestra comunicación no verbal, cómo gesticuláis. Pensad que un conflicto, una pelea entre hermanos es una oportunidad para educar, no es algo que queramos evitar. Yo siempre digo que cuando entre los hermanos no hay conflictos, como padres no podemos demostrar lo buenos padres y buenas madres que podemos ser. Tenemos que estar deseando que aparezca algún conflicto porque forma parte de la vida y que podamos acompañarles. En el momento que veamos que se despierta un conflicto, podemos decir, ahora es el momento de gestionarlo. Vamos a dedicarle el tiempo y vamos a aplicar los 4 pasos y vamos a registrar cómo podemos mejorar ese conflicto. Desde la tranquilidad, desde ver que es una oportunidad, que no hay prisa para finalizar la resolución del conflicto, sino que es una oportunidad y un buen momento para hablarlo tranquilamente. Y después también que nuestro tono de voz, nuestro volumen, nuestra gestión emocional sea también desde la tranquilidad y siempre pensad qué modelo estáis ofreciendo a vuestros hijos y a vuestras hijas. Si vosotros chilláis, ellos chillarán. Si vosotros os enfadáis y manifestáis que reaccionáis con ese enfado, ellos también reaccionarán con ese enfado. Para que podamos dar un buen modelo, tenemos que reflexionarlo mucho y trabajarlo mucho. Siempre a su altura, manteniendo un buen tono de voz y una buena manera para conversar. Y un pequeño consejo es que siempre que podáis, no os vayáis a dormir enfadados. No acabéis nunca un día enfadados o enfadadas. Siempre intentad resolver aquella situación para que os vayáis a dormir con una emoción lo más positiva posible. Y esto simplemente son unos pequeños consejos para gestionar los conflictos en el caso que hayan aparecido, pero esto implica muchas más cosas. Ya lo veremos más adelante, os facilitaré más vídeos en los que podremos hablar sobre qué estructura familiar puede predisponer a que existan más conflictos negativos y qué estructura familiar puede predisponer a que esos conflictos negativos se reduzcan al máximo. Pero eso será en otro vídeo. Espero que os sea útil, ya sabéis, comentar dudas que tengáis y yo os contestaré enseguida que me sea posible, y si queréis recibir los diferentes vídeos que voy publicando, ya sabéis, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Y como siempre os digo, un beso y un abrazo.